Una alegría hermosa tenerte, Luis. Una celebración de la palabra, de la poesía y también, pensándolo de manera holística, un nexo, un puente de estas dos épocas de oro de las que venimos hablando en estos 3 días, que en el fondo son una misma y que a veces los investigadores encarcelamos en fechas las cosas, pero siempre es el tango, siempre es el tango. Digo porque Luis posiblemente pueda ser una figura holística de estas 2 etapas, porque ha sido interpretado por grandes creadores de esta primer marcación que hicimos de 1930 a 1950, por más de que la obra de Luis sea posterior, pero digo, intérpretes, compositores, han trabajado con Luis, y también generación actual, si quieren llamarle, de los 90 hacia acá. Es decir, que estamos en la presencia del símbolo del Congreso como presidente y también como figura de enlace, como lo ha sido, por ejemplo, Osvaldo Pugliese con la generación del rock, como lo ha sido el polaco Goyeneche en aquellas fotografías, por ejemplo, con Fito Páez, ¿no? Digo, esos gestos que son más que gestos, puentes. Para comenzar, Luis, abrir el juego, que nos cuentes un poquito de tu poesía del libro, de esas primeras inserciones después musicalizadas. Sabía de las preguntas y recurro a los apuntes. Siempre recordaré lo feliz que lo hice a mi padre cuando a los 9 años le leí mis primeros versos. Mi primer contacto con la poesía fue a través de las lecturas que solía hacer en voz alta en mi casa. Y uno de los primeros poetas que mi primer contacto con la poesía podía ser, fueron versos de Alberto Bacariza. Lo que me llegaba de Bacariza era la musicalidad y la rima, el juego de la rima. Y eso me inspiró mis primeros versos, como dije, a los 9 años. Después, a los 14 años, escribí 2 letras en las que utilizaba, sin buscar el alarde o sin ponerlas como con un calzador en el poema, palabras lunfardas, las que se escuchaban a diario, las que eran naturales, las que se escuchaban comúnmente. Y escribí esos 2 poemas pensando en lo lindo que sería que me las cantara Edmundo Rivero. Pasaron muchos años y después el destino fue bueno conmigo. Muchos años después tuve la suerte de conocerlo y ser su amigo. Y curiosamente nunca le di a Rivero esas letras, esas 2 letras. 52 años después las encontró de casualidad en casa Daniel Melingo y las musicalizó y las grabó. Esas 2 letras son En un bondi color humo y A lo Magdalena. Y otra curiosidad, una tesis de máster sobre lunfardo y análisis de textos presentada por Silvia Ivanushka en el 2010 en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, en Alemania. En un bondi color humo fue traducido al alemán y presentado en esa tesis.
algo que a mi padre le hubiese gustado saberlo. No sé si lo escuchamos Sí, lo en podemos un bondi color humo. En un bondi color humo que al Trocén se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana, le batió un punga a la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el Gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. En un bondi color humo. Bondi color humo. En un bondi color humo. En un bondi color humo. Soplete. Esta es la versión de Melingo, Sí. ¿no? De Melingo, claro. Sí, bueno, es en esa época mis primeros versos y los versos escritos en la adolescencia. Es decir, el verso que utilizaba era el octosílabo, o sea, influenciado por las lecturas de poetas, como ya dije, uno de ellos, y poemas de Andrés Cepeda. Que fueron mi primer contacto con la poesía, lecturas de libros de Andrés Cepeda y de Vacareza. Pasó un tiempo para que escriba, que llegue al endecasílabo. Ese fue con el poema número 0, recién. ¿El poema número 0 aparece ya con tu amistad con Rivero? No, el poema ya estaba escrito. Tiene su historia, el poema 0, y vamos al encuentro con Rivero. Rivero fue en 1968, fuimos presentados por Ricardo Muñoz y por Barquina en una cena que se hizo en el Círculo Policial, que estaba presidida la mesa por el inefable Barquina,
y actuó esa noche la orquesta de Pepe Basso. Y me lo presentan a Rivero y después me ubican en la mesa junto a él. Y esa noche Reinaldo Mompel leyó un poema mío, El jubilado. Y Rivero me mira y me dice, me gustaría conocer al autor. Y le dije, soy yo. Me dice, ¿por qué no me lo haces llegar? Porque me gustaría musicalizarlo y grabarlo. Bueno, intercambiamos direcciones, concurrí a los pocos días a su casa y le llevé. Él no estaba ese día en su casa y le dejé el poema Cero y El jubilado. Y mi teléfono, por supuesto. Y no me llamó Rivero. Y pasaron los días y no me llamaba. Digo, ¿qué habrá pasado? Pasaron 20 días, me llama. Cuando me atendió mi hermana, me dijo, es Edmundo Rivero, y le dije a mi hermana, no me embromes, y colgué. Me dijo, no, es Edmundo Rivero, en serio. Digo, bueno, me dice Rivero, ¿qué pasa? Que no me atienden. Digo, bueno, y era por una consulta con su hija menor, que había tenido un problema de salud. Bueno, la trae al consultorio. Bueno, y a partir de ese momento, ya ahí sí me habló de que estaba trabajando sobre uno de los poemas. Y al poco tiempo graba no El jubilado precisamente, sino el poema Cero. Fue el primer poema que musicalizó y grabó Rivero, el primer poema que hicimos juntos. O sea, el poema que nació como un poema, pero después devino tango a través de Rivero. Claro, de eso conversábamos recién en Bambalinas. Le preguntaba a Luis si pudo ser parte de la cocina, de la gestación de la obra. Sí. Y él me decía que no, porque ya eran poemas constituidos. Este es del 68, ¿no? El jubilado. Sí. Sí, y en el 71 la canta Rivero con Garelo, ¿no? Con Garelo lo graba, sí. Sí. El poema Cero, no recuerdo cómo se llama la confitería que está en Corrientes y La Croce, en la esquina. Imperio. Bueno, los primeros versos nacieron ahí. Estaba yo sentado una tarde tomando un café y fue una muchacha que vi hablar, que escuché que estaba hablando por teléfono de una determinada forma y me nacieron los primeros versos, que los escribí en una servilleta, la primer cuarteta. Y con respecto al poema Cero, puedo escribir los versos más lunfas esta noche. Bueno, remite a puedo escribir los versos más tristes esta noche. No era una novedad. Ya lo había hecho Celedonio Flores con Percantina, con los versos de Darío. La princesa está triste. La percanta está triste. ¿Qué tendrá la percanta? Es lo que Rafael Gijena Sánchez llamaba versos generatrices. Yo tomé los de Neruda esa tarde en el café y escribí, escuchando a esa mujer, observándola y escuchándola hablar por teléfono con alguien. Puedo escribir los versos más lunfas esta noche. Escribir, por ejemplo, la mina está forfait y en la grotesca mueca de su escracho la esperanza se deja ver un cacho cuando alguien le presenta un crucify. Bueno, después continúa el poema. Y con respecto a este poema, otra curiosidad. Con respecto a el poema Cero y el soneto Tres puntos. Los dos, no recuerdo ahora el nombre de la revista, bueno, en varios periódicos salió.
en el año 72. Temas que jamás serán difundidos por radio. Fueron 2 temas que fueron prohibidos por el Confer. Tanto Rivero como yo nunca supimos el porqué. Y yo pensaba hoy que en el Piro, el escape, en 3 puntos, y en el jubilado tal vez también hay un dejo suicidante. Bueno, 3 puntos. Justamente, sí, creo que por ahí puede venir la censura, ¿no? Sí, pero en el poema 0, por ahí, claro, porque Neruda, no sé, Neruda Claro. era comunista. por Es ese posible, lado. es posible. Puedo escribir los versos más Más lunfas de lunfa esta esta noche. noche. Bueno, la cuestión es que estuvieron prohibidos por el Confort junto con otros muchos temas, ¿no? Claro. Incluso de Cacho Castaña, de Palito Ortega, de Horacio Guaraní, muchísimos. Luis, está el audio. Tenemos el audio del jubilado, cantado justamente por el Mundo Sí. Rivero. ¿Tenés ganas de escucharlo? Sí, cómo no. Vamos con el jubilado. Fue un viento de vigilia que lo trajo, quedó varado en un rincón del FECA. Le habían afanado hasta la bronca, lo habían revoleado y salió seca. ¿Cómo no habría de quedar pagando en actitud entre siniestra y mansa, si después de jugar toda una vida acabó por morfarse la esperanza? Ya no tiene ilusiones que ponerse, su fe la desinflaron de un plumazo, y hoy anda con lo opuesto su esqueleto, llevando un cacho en helada bajo el Rivero está en el panorama de tu vida como uno de los amigos tuyos, a quien vos admirabas, soñabas que te cante un tango y te cantó varios, pero además vos hacías conferencias con Rivero, iban a distintos lugares y... Sí, habíamos formado, era con Rivero y el doctor Luis Adolfo Sierra. Sierra hablaba dábamos charlas, conferencias en bibliotecas públicas, en distintos lugares. El doctor Sierra hablaba sobre tango, yo hablaba sobre el lunfardo y Rivero ilustraba con los tangos de su repertorio.